Seminario Ciencia Cognitiva 2021 Maestría TIAE UPN. Grupo de trabajo: Sonia Janet Leal, Dora Carolina Rojas, Juan Carlos Camacho. Técnicas para mejorar la memoria. Artículo de los autores Modesta López Mejía, María Justit Guerra, Maritza Cuenca Díaz, de la revista Humanidades Médicas del año 2013. Título: Métodos, procedimientos y estrategias para memorizar. Reflexiones necesarias para la actividad de estudio eficiente. El estudio eficiente y la memoria. La educación actualmente ha venido asumiendo la concepción del estudiante como protagonista de su aprendizaje dirigido al desarrollo de la autorregulación, el compromiso y la responsabilidad social como elemento básico para la formación de su personalidad. En esta formación centrada en el estudiante y la adquisición de competencias y habilidades, se asume que el aprender a estudiar incluye, además de la elevada motivación del estudiante por esta actividad, el dominio de los métodos y técnicas para ejecutarla, en lo que se implican las formas más complejas del pensamiento y la memoria. El memorismo, difundido por muchos siglos en la educación, ha traído como consecuencia la tendencia a minimizar el adiestramiento de la memoria y en algunos casos a descartarla. La significación de la memoria es más trascendente cuando se trata del estudio como actividad, en la cual se procesa y se construye de manera activa e independiente la información y el conocimiento. Es la memoria semántico-lógica la que posibilita la comprensión del significado del material que se estudia, la selección de las ideas más importantes, relacionarlas, organizarlas y estructurarlas para facilitar su conservación y actualización. La memoria es el proceso psíquico que permite registrar la información, fijarla, restituirla y reconstituirla. No es una facultad o función aislada, sino que es reconocida como un sistema complejo en el que intervienen subprocesos muy ligados al aprendizaje, pensamiento, imaginación, emociones y sentimientos. Todo acto de aprendizaje es imprescindible la memoria. Uno de los tipos o formas de aprendizaje que más influyen en la formación de huellas sólidas y duraderas es el llamado aprendizaje significativo, pues particularmente favorece la memorización comprensiva. Vamos a ver los métodos de memorización que se explican en este artículo. Se habla del método PQRST, que significa Preview, ojear, Question, preguntar, Read, leer, State, exponer y Test, examinar. Trabaja la comprensión de lectura desde acciones que se realizan antes de la lectura y posterior a ella. Entre ellas se destaca ojear el material para familiarizarse con su contenido, plantearse interrogantes a las que se buscará respuesta a través de la lectura, exposición de lo que se ha leído, recordar y expresar las ideas esenciales a los otros, realizar una serie de examen o control del contenido expuesto en el que se toman como referencia las ideas esenciales contenidas en este. Otro método es el método Opler, que es las iniciales de ojear, preguntar, leer, exponer y repasar. El primero se conoce como un sistema de técnicas que son muy efectivas dentro del método para un estudio eficiente, sobre todo porque van desde un vistazo general del contenido que permite una visión de conjunto hasta fijar y comprobar lo aprendido de esa lectura. Este método puede ser considerado como una variante del método PQRST, con la diferencia de que en la última acción incluye el repaso, tan necesario para lograr la retención de las ideas que han sido grabadas. El repaso no debe ser nunca concebido como una repetición reproductiva, sino como la reelaboración de la información con más profundidad. Otro método es el SQ4R, que proviene de los vocablos del idioma inglés: Scan, Question, Reading, Reciting, Remembering y Revision, y que equivalen en español a los términos investigar, preguntar, leer, narrar o recitar, recordar y revisar respectivamente. Este método incorpora la función específica de la memoria como es recordar. Tiene dentro de sus características revisar todo antes de leer para obtener alguna familiaridad con los términos, ojear para ver cómo está organizada la información a modo de exploración, leer con más cuidado el resumen o idea relevante que aporte el autor. Al leer el capítulo se formulan preguntas respecto a las partes importantes. Es fundamental examinar las autopreguntas y sus respuestas, de acuerdo con lo que se ha leído. Expresar con otras palabras algunas de las interrogantes y agregar otras si es necesario. También en el método SQ4R, responder con palabras propias, lo que se ha comprendido, en lugar de repetirlo.
No cambiar el significado de la pregunta o los puntos de vista del autor. Al narrar, asumir que se está contestando a un examen. Regresar a las preguntas y si mirar los apuntes o las respuestas escritas, tratar de contestar de nuevo. Descansar un momento entre el paso de contestar las preguntas acerca del material y el de recordar, para que realmente se pueda comprobar si se retiene la respuesta. Repasar y recordar las respuestas a las preguntas del correspondiente capítulo antes de pasar a estudiar otro y mucho antes de examinarse. No se debe intentar la aplicación del método SQ4R solo antes de un examen, pues requiere de todos los pasos referidos y de tiempo para estudiar. El método PLEMA, que es prelectura, lectura, esquema, memorización y autoevaluación. En esta metodología cada término representa una técnica de estudio diferente. La prelectura, lectura y subrayado propician la comprensión textual. El esquema se concibe como el esqueleto del tema y debe ser gráfico, estar ordenado en niveles y ser sintético. Esto facilita la memorización, la que debe cumplir con las reglas siguientes. No aprender de memoria lo que no se comprende. Memorizar las ideas principales y repetirlas. Relacionar lo que se aprende con recuerdos anteriores. Escribir lo estudiado muchas veces. Se accede al cerebro por vía visual y motora. Estudiar con interés. Repetir en voz alta o baja lo que estudias. El método LOXI, que se refiere a sitios o lugares, es uno de los más antiguos. Su origen se sitúa en la Grecia clásica y se trata de un conjunto de técnicas que te preparan para recordar elementos u objetos asociados al lugar donde se encuentran ubicados. Estos pueden ser recordados a partir de la imagen visual de su ubicación. De este modo, los ejercicios de asociación de imágenes facilitan la comprensión y aplicación de este método, en el cual se hace corresponder el orden de los pensamientos con el orden del espacio a su alrededor. Los métodos mnemotécnicos también se apoyan en las asociaciones como recursos para el aprendizaje y la memorización. Se valen de ayudas visuales y verbales como dibujos, palabras, frases, refranes, rimas, que de algún modo se le encuentra relación con el contenido que debe ser aprendido y recordado. En el artículo también se exponen parámetros para las estrategias metacognitivas que fortalecen el aprendizaje con el fortalecimiento de la memoria. Para ello hablan de los siguientes parámetros. Para conocer mi memoria. Este procedimiento favorece la reflexión y formación de nociones del estudiante acerca de cómo es su memoria, cuáles vías o procedimientos acostumbra a utilizar para memorizar y reproducir, así como la influencia de estas en la calidad de resultados del aprendizaje y del estudio. Las exigencias de esto es proveer información acerca de las mejores formas para memorizar definiciones conceptuales y textos. Aplicar diagnóstico de la memoria a partir de la aplicación de sencillos instrumentos. Propiciar el reconocimiento de las dificultades y de los logros. Otro de los pasos es ¿qué hacer antes de memorizar? Este procedimiento pondera la actividad prospectiva y de planificación implica la representación mental de lo que se va a hacer para memorizar. Es decir, se trata que el estudiante planifique las tareas mnémicas a partir de las características de los contenidos, de las estrategias de memoria, de los objetivos que ellas se proponen y sus peculiaridades evolutivas e individuales. Las exigencias de este procedimiento ofrecen información de las características de las tareas mnémicas y de los contenidos que ellas encierran, potenciar los conocimientos de estrategias de memoria, sus diferencias en correspondencia con el tipo de tarea mnémica, facilitar la libre elección de las estrategias de acuerdo a las características de las tareas mnémicas, del contenido y las individuales. Ofrecer sistemas de ayuda con apoyos verbales o gráficos que permitan ampliar la representación mental acerca de la lógica de los procesos de memorización. La creación de condiciones materiales y subjetivas para estudiar, como por ejemplo las condiciones higiénicas del local de estudio, mobiliario adecuado, la atención, la motivación, el establecimiento de un horario de estudio, entre otras. Y elaborar un guión o plan para la reproducción. Otra parte es el procedimiento de comprendo y memorizo. Este se dirige a lograr la comprensión del contenido objeto de memorización, para lo cual el escolar deberá aplicar estrategias de comprensión textual y conceptual, en lo que será útil su entrenamiento en la formulación de algunas preguntas que pueden servirles de apoyo para el control de la comprensión de lo que se memoriza. Son sus exigencias: la práctica de la prelectura y de la lectura comprensiva, el análisis del significado de las palabras de difícil comprensión, el uso de diccionarios, enciclopedias y libros de texto,
El uso de estrategias de comprensión como palabras clave, inferencias, entre otras. La formulación de preguntas de diferentes niveles de comprensión, literal, inferencial y de extrapolación, como por ejemplo, ¿qué dice el texto? ¿Qué opinas acerca de? ¿Para qué me sirve? Luego viene la parte de reflexiono y reproduzco. Este procedimiento tiene en cuenta uno de los procesos básicos de la memoria, la reproducción, el cual permite actualizar la información que ha sido fijada y conservada con anterioridad. La reflexión como mecanismo esencial de la metacognición permite a su vez que el escolar logre un mayor nivel de conciencia del contenido que reproduce y que pueda percatarse de lo que no ha sido comprendido, de las relaciones internas entre las partes del texto o entre los conceptos. ¿Qué se requiere? Reproducir a partir de un guión preconcebido. Confeccionar esquemas gráficos y mapas conceptuales, entre otros. La verbalización del contenido que se reproduce. La realización de sencillas exposiciones. El control de lo reproducido a partir de la formulación de preguntas en correspondencia con los objetivos planteados. Luego viene el paso. ¿Es eficaz mi memorización? Este procedimiento parte de considerar el autocontrol y la autoevaluación como momentos básicos para la autorregulación de los procesos mnémicos del estudiante, según los cuales puede de manera reflexiva monitorear la marcha de los procesos de memoria, detectar posibles errores y proyectar el uso de nuevas estrategias o procedimientos de memorización y reproducción. Es un procedimiento que debe aplicarse durante todo el proceso de memorización y reproducción. Exigencias. Proveer información sobre los objetivos que persiguen las tareas mnémicas y los indicadores para autoevaluarlos. Favorecer la comparación entre el proceso y los resultados de la memorización en correspondencia con los objetivos planteados. Reconocer los éxitos, las fallas y estimular la reflexión sobre las causas. Estimular la búsqueda de nuevas estrategias o procedimientos de memoria lógica. Conclusiones del artículo. La diversidad de métodos, procedimientos, estratégicas y técnicas expuestos constituyen la expresión de la preocupación que se ha mantenido por desarrollar de manera óptima la memoria, a través de múltiples vías y recursos cognitivos, metacognitivos y afectivos, necesarios para que de manera autónoma el estudiante pueda regular y autorregular su funcionamiento en aras de lograr mayor efectividad en el estudio que realice. Desde el punto de vista empírico se presenta gran diversidad de métodos, procedimientos y estrategias encaminadas a potenciar la memoria y algunos procesos que la acompañan, que pueden servir de guía a docentes y estudiantes para lograr un uso más racional y eficiente de la misma en el estudio. Cuando hablamos del cerebro, vemos que una de sus principales características es la plasticidad, que esta puede definirse como la capacidad que tiene de adaptarse y de permitirnos a través de diferentes canales el poder procesar la información y que de esta manera se pueda producir algún aprendizaje. Y cuando hablamos del aprendizaje, vemos que la memoria juega un papel fundamental. Muchas personas a partir de los datos o la información que necesiten procesar, aprender o memorizar, pues hacen uso de diferentes técnicas de memorización. Y nosotros en este video vamos a abordar una que denominaremos el código fonético de Robert Tocqueville. Esta estará en función de memorizar números o series numéricas. Pero antes de hablar de la técnica de memorización de números, vamos a mirar otras técnicas de memorización. Toda la información que nosotros recibimos desde el exterior se denomina la información bruta, es decir, que no tiene ningún tipo de asociación. Esta pueden ser series de palabras como listas, tareas, ideas clave, fechas como citas o eventos, textos literales como libros o leyes, series de números como teléfonos, pines, DNI o cifras, y teoría como resúmenes e informes. Lo que necesitamos hacer con este tipo de información es llevarla a una técnica de memorización que puede ser a través de tablas de conversión que pueden ser creadas por nosotros mismos o las técnicas de asociación y visualización que se trabajan en conjunto para poder producir o llevarla a algo que se llama las historias extraordinarias con emociones y recuerdos. A este tipo de información se le llama información procesada, que nos permite que al asociarla con algún tipo de objeto, con algún tipo de evento, con algún tipo de emoción o de recuerdo, pues sea mucho más fácil el recordarla. Y aquí se aborda otro concepto importante que es la mnemotecnia, que es cómo asociar o diferentes formas de visualizar de pronto una palabra, una letra, una imagen, para que quede mucho más fácil en la memoria. Y pues cuando hablamos del código fonético nos vamos a centrar en cómo memorizar números o series de números.
y esos pueden ser teléfonos, direcciones, leyes, pines, cifras o series. Podemos hacer uso de las técnicas que vimos anteriormente, las tablas de conversión, las asociaciones y visualizaciones, para convertirla en una información procesada y que sea mucho más fácil para recordarla. Pero antes de hablar de la técnica, vamos a ver quién creó o quién fue el creador de la técnica del código fonético. Robert Tocket fue un profesor de ciencias físicas, químicas y naturales con un espíritu de conocimiento enciclopédico en muchos campos. Es autor de 53 obras, que la gran mayoría fueron traducidas a 10 idiomas, sobre temas tan variados como la salud, el arte de mantenerse joven, desarrollo personal, la memoria y algunas otras, a partir de los cuales recibió algunos reconocimientos y premios. Fue miembro y se convirtió en presidente del Instituto Metapsíquico Internacional, y habiendo escrito un libro llamado Vivir 5 veces 20 años, murió a sus 95 años. Es un autor francés. Pero entonces ahora, ¿qué es el código fonético? El código fonético se basa en la asociación de un número a una consonante, a una letra. Y cuando hablamos de los códigos fonéticos, pues existen muchos códigos fonéticos, pero nosotros necesitamos centrarnos en uno de ellos. Hay muchos códigos fonéticos publicados, pero el más importante o el más popular del mundo es el de Harry Loring, que es este primero que vemos aquí al lado izquierdo. Pero como fue hecho para el inglés, entonces no nos va a funcionar a nosotros porque vamos a trabajar, ¿no? Cuando hablamos del cerebro, vemos que una de sus principales características es la plasticidad, que puede definirse como esa capacidad que tiene el cerebro para adaptarse y permitirnos a través de diferentes. Cuando hablamos del cerebro, vemos que una de sus principales características es la plasticidad, y que esta puede definirse como esa capacidad de adaptarse y de permitirnos a través de diferentes canales el procesar la información y de esta manera producir un aprendizaje. Y cuando hablamos del aprendizaje, vemos que la memoria juega un papel fundamental. Muchas personas, a partir de los datos, de la información que necesiten procesar, aprender o memorizar, pues utilizan diferentes técnicas de memorización. Y nosotros abordaremos una técnica que denominaremos el código fonético de Robert Toque, y estará en función de cómo memorizar números y series numéricas. Pero antes de explicar la técnica de memorización de números, pues vamos a ver otras técnicas que son muy utilizadas. Y para eso vamos a hablar de la información bruta y de la información procesada. Cuando nos referimos a la información bruta, es toda la información que procede del exterior y que no tiene ningún tipo de relación. Estas pueden ser series de palabras como listas, tareas, ideas clave, fechas, citas y eventos, textos literales como libros y leyes, series de números como teléfonos, pines, DNI o cifras, y teoría como resúmenes e informes. Lo que hacemos nosotros es, a través de una técnica de memorización como tablas de conversión que pueden ser elaboradas por nosotros mismos, o la técnica de asociaciones o visualizaciones, poder llevar esta información bruta a crear historias extraordinarias a través de emociones y recuerdos. Y a esto se le denomina la información procesada, en donde nosotros ya generamos algún tipo de relación de esta información que encontramos acá de estos datos con algo que de pronto nos ha pasado, con alguna imagen, con algún contexto, con alguna emoción, con algún recuerdo, y de esta manera queda mucho más fácil en nuestra memoria. Aquí podemos abordar también el concepto de la mnemotecnia, que es una vena técnica que utilizamos para poder aprender palabras. Pero nosotros nos vamos a centrar en el código fonético de Robert Tocket,
que está en función de aprender series de números. Cuando hablamos de esas series o de números, podemos hablar de teléfonos, direcciones, leyes, pines, cifras o series. Podemos utilizar las técnicas que hablamos anteriormente, tablas de conversión, asociaciones y visualizaciones, para poder convertir ese tipo de información bruta en una información procesada. Pero antes de hablar de la técnica, vamos a saber quién es Robert Toquet. Él es un autor francés que fue profesor de ciencias físicas, químicas y naturales con un espíritu de conocimiento enciclopédico en muchos campos. Es autor de 53 obras que en su mayoría fueron traducidas a 10 idiomas y pues que trabajó temas tan variados como la salud, el arte de mantenerse joven, desarrollo personal, la memoria y pues a partir de los cuales recibió varios premios y distinciones. Fue miembro y se convirtió en presidente del Instituto Metapsíquico Internacional. Y habiendo escrito un libro llamado Vivir 5 veces 20 años, murió a los 95 años. Pero ahora sí, ¿qué es el código fonético? El código fonético de Robert Toquet se basa en asociar un número a una consonante, es decir, convertir de alguna forma un número en una letra, para que sea mucho más fácil recordarlo. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer o es necesario es elegir un código fonético. Existen muchos códigos fonéticos publicados, pero el más popular del mundo es este que encontramos al lado izquierdo, que es el de Harry Loring, pero que este está publicado en inglés. Y para el caso de nosotros, pues no nos va a servir porque nosotros estamos trabajando es a nivel de latín, de Latinoamérica. Y para eso vamos a utilizar el código fonético de Robert Toquet. Y que aquí pues vemos nosotros que a través de esta tabla podemos hacer la conversión de ese número a esa consonante y hay algunas otras columnas que nos dan una información mucho más óptima sobre el sonido que debe tener esa consonante, algunos ejemplos y el truco de memorización. Vamos a ver que el número 1 tiene un sonido dental, el 2 uno nasal, el 3 mugiente, 4 vibrante, 5 líquida, el 6 palatal, 7 gutural, el 8 labiodental y el 9 labial y el 0 silibante. Y el truco de memorización es que nosotros lo que hacemos es una asociación entre el número y una letra. Robert Toquet publicó este código fonético en su libro Supermemoria, cómo adquirir, desarrollar y conservar una memoria excepcional. Y aquí vamos a ver en esta tabla cómo a partir de los números se asocian con las letras y cómo nosotros podemos identificar cómo es que se hace esa asociación. Iniciamos con el número 0. En el número 0 dice que las letras o consonantes con las cuales los podemos asociar son la C, la CH y la Z. ¿Por qué la podemos asociar? Porque 0 se puede leer con la Z y con la C normalmente. Entonces podemos decir que 0 se puede escribir con la Z o con la C. Y pues cuando hablamos del 0, pues simplemente es porque también hace asociación a que está relacionado con el 0. El número 1, las letras a las que hace referencia la asociación son la letra L minúscula, que al ser impresa es idéntica al número 1, la letra T minúscula, que invertida es un número 1, en que cortarle hay un pedacito de la parte final, pero que parece un 1, y que agregándole un circulito al número 1 se obtiene la letra T. Entonces lo asociamos con la letra T, con la L y con la D, que todas tienen una línea vertical. El número 2 se asocia con la consonante N y nos dice que tiene dos líneas verticales y pues que al mirarlo acostado pues parece una N. Lo mismo pasa con el número 3, que se asocia con la letra M, que al mirarla acostada pues esta parece un 3 y pues que tiene tres líneas verticales. Cuando hablamos del 4 lo relacionan directamente con la R, que el número 4 se parece a una letra R al revés. El número 5 se asocia a la letra S, pues que nosotros visualmente vemos que el 5 se parece mucho a la letra S. El 6 a la G o a la J, a la G porque sí parece pues también a la hora de escribirlo parece que fuera un número 6.
y que la J suena guturalmente como la letra G. Como por ejemplo si nosotros decimos la palabra geología con G o geología con J. Entonces la letra J se parece al número 6 reflejado en un espejo. Esa es otra asociación que hacemos ahí. Y el 7 lo asocian con la K y la Q. Dos 7 pueden formar una letra K y la letra Q suena al igual que la letra K. Como kilogramo puede ser igual a kilogramo sin distinguir entre la letra K o la letra Q. El 8 está asociado con la letra F, como el 8 fachoso. Una letra F escrita a mano se parece al número 8. Y eso es más que todo cuando nosotros hablamos de la letra cursiva. El 9 está asociado con las consonantes B, V y la P. Entonces podemos decir que 9, 9 y 9. Entonces el número 9 se parece a una letra B minúscula invertida. El número 9 se parece a una letra P mayúscula al revés. Y la letra B se puede hacer usando la letra P. Por eso creamos la asociación. Ahora vamos a mirar ese código fonético, esa asociación, a través de algunas animaciones donde vamos a ver más detalladamente cómo es que yo puedo convertir esos números en las consonantes. Entonces aquí encontramos que el 0 está asociado con la C, con la CH. El número 1, que está asociado con la letra L, la D y la T, que tienen ahí la línea vertical. Encontramos también el número 2, que está asociado a la letra N, que ahí hacen la animación de cuando ella se acuesta, pues que parece un 2. Y lo mismo la letra M, que al acostarse, pues parece un número 3. Ahora miremos el 4, que dice que parece una R como al revés, porque también se asocia a la letra P, o que nosotros podemos a través del recortarle, de quitarle a esa letra R, pues convertirlo en un número 4. El número 5 fácil, nosotros podemos decir que esa S se parece mucho a la escritura del 5. Vamos a mirar el número 6 que se parece a la G. Y aquí miremos que el número 7, al girarlo, pues se convierte como en una especie de K. Entonces tenemos el 7 se asocia con la K. El 8 miramos ahí la letra cursiva, cuando hacemos una F, pues evidentemente se parece al número 8. Y el 9, pues que se asocia a las letras, a la Q, a la P y a la B. Que al verlo en modo espejo, al otro darle la vuelta o al otro al quitarle una barriguita, como decimos nosotros, pues pueden convertirse en un 9. Y aquí vamos a mirar ya unos ejemplos más detalladamente. Entonces vamos a mirar que lo primero que nosotros tenemos es, por ejemplo, un número, una serie de números como el 7, 3, 2, 0, 1 y 4. El segundo paso es mirar dentro del código fonético, pues a qué letra está asociada. Entonces, por ejemplo, miramos que según el código fonético de Robert Tocket, el 7 pues se parece o está asociado a las consonantes C y K, como lo estamos mostrando acá. El número 3 está asociado a la consonante M, como lo estamos viendo aquí en el código fonético de Robert Tocket. El número 2 a la N y a la ñ. El 0 a la S, C, Z. El número 1 a la T y a la D, pues también por ahí aparecía la L. Y el 4 a la R y a la R, o a la doble R. Después, ¿qué hacemos nosotros? En el paso número 3, entonces realizamos el enlace de una consonante con otra, ¿cierto? Rellenando todas las vocales que sean necesarias para formar palabras. Entonces, algunas de las palabras que encontramos, por ejemplo, en este primer ejercicio, que es para memorizar esta fecha, 7 del mes 3 del 2014, pues vemos que para poder, digamos, aprender el número 7, pues vamos a utilizar la C y la K y vamos a utilizar dos vocales antes y después para formar la palabra oca. Para el número 3, entonces, aparece que nuestra consonante es la M y podemos formar la palabra humo. Para el 2 y el 0 encontramos la palabra que en este caso sería 20, la palabra nuez, utilizando la N y la Z, la N del 2 y la Z del 0. Y lo único que hicimos fue ubicar dos vocales en el medio para poder formar una palabra. Y en el caso del 74, perdón, del 14, encontramos una palabra que es torre.
Entonces ahí unimos la consonante T con la R, la doble R, utilizando las dos vocales, la O y la E. Entonces de esta manera lo que hacemos es, en lugar de decir 7, 3, 20, 14, vamos a decir Oca humo no estor. Oca humo no estor. Y de esa manera vamos a asociar, teniendo claro ya a qué consonante corresponde cada uno de los números, o qué número corresponde a cada consonante, eso lo tenemos que tener claro y por eso es una técnica que hay que trabajarla, pues ya nosotros vamos a poder a través de Oca humo no es torre saber cuál es la fecha a la que estamos haciendo referencia. En este segundo ejemplo mostramos una ley, que es la 820. Entonces miramos que a través hacemos nuevamente el enlace de una consonante con otra, rellenando con todas las vocales que sea necesario para formar las palabras, ya sea antes o después. Entonces el número 8 está directamente relacionado o asociado con las consonantes F y V. Y la palabra para el 8 fue UFO, UFO. Para el número 20 encontramos las consonantes N y Z, y al igual que en el ejercicio anterior, pues nuestra palabra es nuez. Entonces nuestra ley ya no es 820, sino UFO nuez. Para este caso, que es un PIN, es un poco más largo, entonces aquí vamos a mirar que hay una asociación de consonantes, en donde tenemos que mirar qué tipo de vocales nos sirven para unir esas consonantes y formar una palabra que sea lógica, y de esta manera poder convertir ese número de ese PIN en tres palabras que las estamos viendo allí abajo. Entonces encontramos, para el número 29 encontramos la palabra nube y vemos que la N corresponde al número 2 y la B corresponde al número 9, es decir, el 2 está asociado con la consonante N, que veíamos que si la acostamos parece un 2, y el 9 está asociado directamente con la consonante B, que si nosotros le damos como un giro, la ponemos así como parada, pues parece un 9. Entonces aquí la palabra para el número 29 en este caso es nube. Para el 650 encontramos que aquí están sus consonantes relacionadas y lo que hicimos fue formar la palabra iglesia. Y para el número 520 la palabra es leones. Entonces ese PIN de 29, 650, 520 se nos convirtió en tres palabras que son nube, iglesia, leones. Nube, iglesia, leones. Y aquí vamos a mirar un número de celular. No es un número que sea de aquí, de Latinoamérica, pero que puede ser una asociación de números variados. Entonces encontramos 495, 96, 35, 32. Ese es nuestro número de celular. Para las primeras tres números encontramos una palabra. Para este número 495 vemos que tenemos las consonantes R o doble R en el 4, la P y la B para el 9, la L y la doble L para el 5, y con esas consonantes, utilizando aquí las vocales, construimos la palabra árbol. Para el segundo caso, el 96, la palabra que construimos fue abeja. Para el 35, miel, y para el 32, mono. Entonces aquí hay algo interesante, y es que esos números se convirtieron en árbol, abeja, miel y mono. Y si nos damos cuenta, estas cuatro palabritas tienen una asociación, y es que, por ejemplo, yo lo podría asociar con términos o con conceptos de naturaleza o de animales. Entonces hablamos de un árbol, de una abeja, de miel y de un mono. Entonces todo tiene relación entre sí. A eso le llamamos la información procesada. Estamos convirtiendo una información bruta, que en este caso es este número, esta secuencia de números, en una información procesada a través de la técnica de la utilización del código fonético, que es convertir un número en una consonante. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, para un código que es un poco más largo. Entonces aquí hacemos la misma asociación, hacemos el mismo código fonético, y vamos a mirar que a través de la construcción de las palabras para cada uno de estos números, pues aparecen aquí algunas. El número 54, la palabra es loro, utilizando las consonantes L y R. Para el 65, jaula, utilizando la J del 6 y la L del 5. Para el 74,
carro, utilizando la C del 7 y la R del 4. Para el 34 aquí, mar. Y para el 29, nube. Entonces vemos que ese número de 54, 65, 74, 34, 29 lo convertimos, según el código fonético de Robert Tocket, en las palabras loro, jaula, carro, mar, nube. Loro, jaula, carro, mar, nube. En esto consiste el código fonético de Robert Tocket y de esa manera es que nosotros podemos mirar cómo podemos utilizar la técnica. Pero entonces a través del ejercicio o de la implementación de esta técnica vamos a mirar si funciona o no funciona. Te propongo una actividad de memorización con ayuda de este software que se llama Speed Memory. Inicialmente debes escribir los números que te presenta. Después de hacer clic en el botón Go, esos números vamos a dejarlo como un tiempo promedio 60 segundos, es decir, un minuto. Sin embargo, si te sientes listo, antes puedes escribir los números haciendo clic en el botón Stop y esperar que te aparezcan las casillas. Después verás las respuestas haciendo clic en el botón Check. Empecemos. Inicialmente te presenta 6 dígitos. Fallaste en uno. Volvamos a hacer el ejercicio. Muy bien. Ahora podemos configurar para que nos aparezcan 8 dígitos. Muy bien. Hagamos un ejercicio más con 8 dígitos. Recuerda que tienes un minuto. Puedes utilizar todo el tiempo. Muy bien. Ahora hagamos la actividad utilizando 10 dígitos.
Oh, fallaste en más números. Tuviste 3 dígitos. Bien. Intentémoslo nuevamente. Fallaste nuevamente, fallaste en 5 números y tuviste 5 números bien. ¿Por qué crees que estás fallando? No sé, de pronto al haber tantos dígitos, cuando empiezo a enumerarlos, se me confunden unos con otros. Por ejemplo, en el caso de ahorita, precisamente en el primer dígito, sin culpa lo borré, y a la hora de recordar el dígito que había puesto, pues tuve el error. Es decir, que si te pregunto en este momento, los primeros 6 dígitos, ¿los recuerdas? No. Ok, bien. Entonces, teniendo en cuenta que memorizar en ocasiones números es muy importante, te voy a mostrar un método de memorización que se llama el código fonético de Robert Tocqué y consiste en asignarle a cada dígito una consonante. Entonces tenemos en la tabla el número 1, a qué consonante corresponde, a cuáles de esas dos consonantes corresponde. Cuando ya incorporemos estos consonantes, esta asociación que hacemos, vamos a empezar a construir palabras. Por ejemplo, si yo tengo el número 12, tengo la consonante T y la consonante T o D, o para el número 2 tengo la consonante N o N. ¿Qué palabra crees que puedo formar con esas consonantes? Tono. Tono, muy bien. Entonces, recordaremos el número 12 a partir de la palabra tono. Después de conocer el código fonético de Robert Tocqué y haberlo aprendido, vamos a hacer un ejemplo. Por favor, escribe una serie de números, puede ser de 8 dígitos. Muy bien. Empecemos a asignar consonantes a esos números, las consonantes que le Para el 7, corresponden. la C, para el 4, la R, mejor R, para el 3, la M, para el 5, la L, para el 2, la N, para el 3, la M, para el 1, la T, y para el 8, la F o la U. Muy bien. Ahora vamos a adicionar vocales antes o después de cada consonante con el fin de formar palabras y construir una frase coherente. Muy bien, entonces empecemos con la primera. Si observas la C y la R, nos pueden formar la sílaba cra, cre, cri, cro, cru. Puedes iniciar uniendo esas dos y formar una palabra.
creé, que también la puedo hacer de 3, que podría ser croma, Sí. obviamente crema, Sí, muy bien. y ya. Bueno, continuemos. En esta opción no hemos utilizado la E. Entonces, ¿qué palabra? Puede ser M, L. Malo. Bien. Esta, como ya usamos la M, podemos usar luna. Sí, muy bien. Esta, como ya también la utilizamos, podemos usar lana. Ok, sigamos. Para el primer caso, continuaríamos con la N. La N. No se me ocurre una palabra, creo que es mejor seguir con las otras dos. Bueno, entonces miren. ¿Qué palabra sería con la M, la T y la F o la M y la T? Mato. Sí. Con la siguiente. Podría usar mota, que se relaciona con la lana. Y para usar la F o la U en cada uno de los casos, podría ser feo. Sí, muy bien. Y acá B. Muy bien. Probemos con esas palabras que tenemos ahí. ¿Se te ocurre una frase coherente? La crema. La lana. Y la mota. Las bis. Muy bien. ¿Ya te aprendiste la oración? ¿La frase? Sí. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a quitar las palabras, los números, y vas a reconstruir la serie de números. Y creería que así está bien. Bien, entonces ahora confirmemos. 7, 4, 3, 5, 2, 3, 1, 8. Muy bien. ¿Te gustó? Sí, señora. Después de haber hecho este ejemplo, seguramente vas a tener que practicar y entrenarte en la técnica. Entonces vamos a dejar unos días, que pasen unos días, y vamos a volver a realizar la prueba. Gracias.
Asignaste las consonantes respectivas a los números y construiste palabras y finalmente una historia. ¿Cuál es tu historia? Mi historia es: el perruno de Pacho jugó tic e hizo la racha con la mecha, mejor que la del chofer que mató un pavo con un arma. Ok, ¿te costó mucho trabajo aprenderla? No mucho. Muy bien. Ahora, entonces, cuéntame cuáles eran los números. Entonces, los números eran el 9, 4, 2, 9, 4, 2, 9, 6, 6, 7, 4, 6, 3, 6, 6, 8, 4, 9, 8, 4, 3. Bien. ¿Cuántos números tenías? ¿Cuántos dígitos? 20 dígitos. Bueno, ¿te pareció más fácil aprendértelo aplicando el código o aprenderlos toda la cadena de números? Aplicando el código, ya que es muy fácil relacionarlo, y si se te olvida por X palabra, por el contexto te puedes ayudar. Muy bien.